Hola, en este video vamos a hablar del funcionamiento y musculatura del manguito rotador. Primero que todo, recordar un poco las cuatro principales articulaciones que componen a la cintura escapular. Estas son las cuatro que podemos ver acá: la esternoclavicular, acromioclavicular, glenohumeral y escapulotorácico, que aquí la tenemos puesta que es funcional. Ahora vamos a explicar bien por qué es eso. En esta foto, como podemos ver, bueno, en este punto está la esternoclavicular, la acromioclavicular, la glenohumeral y la escapulotorácica. Como sabemos, toda articulación tiene una superficie cóncava y otra convexa, tiene un disco articular, etcétera. Tienen diferentes características que la hacen ser una articulación en sí. Pero en la escápula torácica no pasa específicamente eso, de que tengamos un disco articular o las características que acabamos de decir, sino que es la interacción entre la musculatura específicamente del músculo subescapular con el serrato anterior, ¿sí? Que el serrato anterior son todo el músculo que viene desde la parte dorsal hacia anterior, ¿sí? Entonces, entre el conjunto de estos dos músculos, que en sí sería la interacción entre la escápula y la pared torácica, se llamaría articulación escápulo-torácica, ¿sí? Por eso se dice que es funcional. Estas de acá son ya como articulaciones anatómicas, por decirlo de alguna manera, una articulación en sí. Eso como manera de recordatorio primero que todo. Ahora también, como los puntos que podemos ver acá, el manguito rotador es un conjunto de músculos que permiten darle estabilidad al hombro en los distintos y variados movimientos que éste puede realizar. Dado lo anterior, podemos deducir que cualquier falla en alguno de estos músculos podría generar problemas tanto en el rango de movimiento del hombro como en sus movimientos normales. A continuación de esto voy a mostrar una imagen para explicar un poquito mejor todo esto. Y primero que todo, una consideración clínica, la más común en verdad, porque podemos encontrar muchas. Una que podemos encontrar es el pinzamiento subacromial, que trata en que uno de los músculos, específicamente el supraespinoso, el más común que pase este pinzamiento, pasa por debajo del acromion, que es esta zona que podemos ver acá, y pasa sobre una bursa, o sea, inferior a una bursa, la bursa subacromial. Este sería como normal el cómo se comporta, ¿sí? Y en este punto acá podemos ver que presenta una inflamación. Por lo tanto, lo que provoca es un dolor al hacer movimientos de brazo que sean, por ejemplo, principalmente una abducción. Porque en la abducción es en el movimiento de hombro que hace realizar un mayor uso del músculo supraespinoso. Y en este punto, como podemos ver acá, es cuando se inflama. En el pinzamiento pueden ocurrir dos cosas: o que se inflame la bursa o que se inflame propiamente el tendón. ¿Sí? Que en este caso, si se inflama la bursa sería una bursitis, si se inflama el tendón sería una tendinitis o tendinopatía. Pero eso en verdad es el cómo ocurre el pinzamiento subacromial. Que recordar que, como dije, es una de muchas patologías que pueden tener relacionadas con el manguito rotador. Ahora sí voy a explicar un poco mejor lo del texto que había dicho en este punto con esta imagen. Como dijimos entonces, la función del manguito rotador de este conjunto de músculos va a ser estabilizar la articulación glenohumeral. Como podemos ver acá, teniendo de ejemplo el movimiento de abducción, si nosotros hacemos una abducción, podemos ver que la articulación en sí lo que le va a pasar, aparte de hacer que va a rodar, también se va a deslizar. En este caso, como vamos a ver, desliza hacia abajo en una abducción. Por lo tanto, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos estos músculos que nos estabilizan la articulación? Si sabemos que se empieza a ir hacia abajo cuando uno está haciendo una abducción, en algún punto se debería luxar la articulación. O sea, el hueso, el húmero debería como salirse de la articulación en sí, y bueno, eso obviamente ya no va a ser funcional, va a ser algo patológico ya. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen los músculos del manguito rotador? Hacen que la cabeza del húmero quede siempre fija. O sea, si vemos esta línea, este vector que está mostrando la dirección de la fuerza que hace el músculo supraespinoso, al final lo que hacen los manguitos rotadores es mantener la cabeza del húmero en contacto con la cavidad glenoidea, ¿sí? Por eso la dirección de estos vectores que podemos ver acá, que en verdad son los músculos que están diciendo.
Y en este punto acá nosotros habíamos hablado de una palabra que se llama coaptación. La coaptación en sí, la coaptación muscular, es lo mismo al final que decir que estabiliza la articulación. La coaptación entonces, como definición, sería que los músculos del manguito rotador mantienen coaptada, o sea, unida, de alguna manera decirlo, la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea. ¿Sí? Y eso. Ahora, los músculos que componen el manguito rotador son el músculo supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor o teres menor, que se llama también. Bueno, acá en verde y en rojo dejo los movimientos que hacen cada músculo y el nervio que los inerva. No voy a entrar en mayor detalle, pero los dejo aquí para que ustedes lo puedan ver. Y es importante decir entonces que cada músculo tiene un movimiento específico, que es el que podemos ver acá. ¿Sí? Abducción, rotación, etcétera. Y aislado, pero funcionando en conjunto tienen la función de estabilizar la articulación glenohumeral. Es al final realizar una coaptación. ¿A qué nos referimos entonces con este pequeño párrafo que podemos ver acá? Que como podemos ver en este punto de acá arriba, por ejemplo, el subespinoso ayuda a la abducción de brazos. El redondo menor a la rotación lateral o rotación externa también, que es lo mismo. Entonces, si nos fijamos, cada músculo en sí de manera individual tiene su función específica. A eso nos referimos entonces con que sea aislado. Pero al final lo que hace cada músculo, como podemos ver en esta foto de acá, es con cada vector de fuerza que generan, poder mantener la cabeza del húmero de manera convergente con la cavidad glenoidea. Al final a eso nos referimos con que cada uno tenga un movimiento específico y aislado, que es lo que está acá, pero que en conjunto al final cumplen la función de estabilizar la articulación. Ahora, yéndonos a una foto ya de cómo identificar la musculatura que compone el manguito rotador, ya sabemos que son entonces 4 músculos. Esta, como dice acá, es una vista lateral de la escápula con los músculos que contienen el manguito rotador. Aquí obviamente no podemos ver el húmero, pero a continuación después vamos a ver cómo específicamente eh, la inserción de cada músculo en el húmero. En este lado de acá entonces, ¿cómo podemos identificar entonces primero que todo, bueno, sin ver el nombre de los músculos, cómo podemos identificar de que en esta foto qué sería anterior y qué sería posterior? La forma más fácil sería saber, como les digo, sin tener los nombres acá alrededor, identificar primero que todo el acromion. Identificando el acromion ya entonces sabemos que está viniendo desde posterior, por lo tanto todo esto va a ser posterior y todo esto va a ser anterior. Bueno, además de la cantidad de músculos. Por anterior nosotros sabemos de que solamente va a estar un músculo que va a ser el subescapular, que va a ser todo esto que podemos ver acá. Y por posterior entonces vamos a tener los otros 3 músculos. Supraespinoso, infraespinoso, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. ¿Sí? Que es el que podemos ver acá. ¿Cómo podemos identificar en qué punto empieza o termina, por decirlo de alguna manera, el supraespinoso y el infraespinoso? El supraespinoso siempre va a ser el que esté más cercano al acromion y el que va por debajo de este. Por lo tanto, si nosotros estamos viendo el acromion acá y estamos viendo este músculo que está inmediatamente por debajo del acromion, va a ser el supraespinoso. ¿Sí? Además, nosotros sabemos que viendo el acromion yéndose como hacia medial, sabemos que el acromion termina formando la espina de la escápula, que va a ser justamente esto que estoy mostrando acá con el puntero. Por lo tanto, si yo sé que esta es la espina de la escápula y ahí está saliendo el acromion, el supraespinoso entonces va a ocupar el espacio que está en la fosa supraespinosa de la escápula. ¿Sí? Por lo tanto, eso me va a permitir identificar que este es el supraespinoso. Luego, sabiendo que esta es la espina de la escápula, vendría luego el infraespinoso. Y ya por último, lo más abajo siempre hace el redondo menor. Entonces aquí podemos ver los 4 músculos. Esta foto acá es exactamente lo mismo, solamente que se puede ver como un poco menos la escápula en sí. Pero como les digo, exactamente lo mismo. Aquí si les complico un poco primero, pueden ir viendo los nombres que tenemos acá al lado. ¿Sí? Ahora, bueno, antes de ir a las referencias, vamos a ir a este programa de acá. Como podemos ver entonces, es exactamente lo mismo que veíamos delante. Aquí podemos ver los 4 tendones.
Este que estoy marcando acá va a ser el subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Aquí tengo este músculo que estoy marcando acá con azul, es el redondo mayor, que en algunas ocasiones tienden a agregarlo como músculo que forma parte del manguito rotador, pero en verdad no es tan directo la función que ejerce sobre la estabilización de la articulación glenohumeral. Por lo tanto, no lo vamos a considerar dentro dentro de los músculos que conforman el manguito rotador. Ahora, siguiendo entonces con esto, bueno, aquí en verdad el bíceps lo tengo solamente porque el tendón nos va a permitir identificar el tubérculo mayor del menor, ¿sí? Solamente lo tengo por eso, así que no se vayan a confundir más que eso. Aquí vamos a hablar específicamente de las inserciones de cada músculo. Aquí, primero que todo, el que estoy marcando con azul es el subescapular. Como inserción proximal va a tener la fosa subescapular de la escápula y como inserción distal va a ser el tubérculo menor. Que entonces, como les dije, el tendón del bíceps nos va a permitir identificar el tubérculo menor aquí del tubérculo mayor. Por lo tanto, músculo subescapular, inserción proximal, va a ser toda la fosa subescapular e inserción distal, tubérculo menor. Luego, músculo supraespinoso. Como dijimos delante, entonces, la manera de identificarlo va a ser que es el que está por encima de la espina de la escápula. Aquí podemos ver, bueno, aquí se me marca toda la escápula, pero todo esto sería la espina de la escápula para luego hacia el lateral convertirse en acromion. Y en esta vista entonces acromion e inmediatamente por debajo de este músculo supraespinoso. Inserción proximal del músculo supraespinoso va a ser la fosa supraespinosa e inserción distal va a ser la carilla superior del tubérculo mayor. O sea, todo eso que podemos ver ahí. Luego, este músculo acá es el músculo infraespinoso. Inserción proximal, fosa infraespinosa de la escápula e inserción distal, carilla media del tubérculo mayor. Todo eso que podemos ver acá. ¿Sí? Y luego para terminar, el redondo menor o teres menor, la inserción proximal es la porción medial del borde lateral de la escápula. O sea, si sacamos un poco acá el infraespinoso, podemos ver que ahí ocupa la porción media del borde lateral de la escápula. Y luego su inserción distal es la carilla inferior del tubérculo mayor. Por lo tanto, de manera resumen, estos tres músculos, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, desde cefálico hacia caudal, por decirlo de alguna manera, estos tres músculos va a ser carilla superior del tubérculo mayor, carilla media del tubérculo mayor y carilla inferior del tubérculo mayor. ¿Sí? Y el subescapular, tubérculo menor del húmero. ¿Sí? Y eso. Así que ahora sí puedo mostrar las referencias. Que al final estos son los libros que ocupé específicamente para sacar algunas imágenes y la información en sí. Pueden ir a estos libros igual para ver un poco mejor cualquier duda que tengan y bueno, esto está de más decir que están en internet y se los recomiendo. Son específicamente el MUR, es muy bueno para aprender un poco más sobre el tema de la parte de las consideraciones clínicas del manguito rotador y en verdad de toda estructura muscular, ósea, articular, etcétera. Así que eso.